en general de lo que estamos hablando, más allá de lo que ven en sus escuelas. No es una, no los estoy criticando, sino que no es un tema que esté vigente, pues, ¿me explico? Sí, Como no sí. está vigente para ustedes, el 2 de octubre no se olvida. O sea, no está vigente para ustedes. Está más vigente quizás, no sé, no fue penal, no era penal, está más vigente. Sí. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Sí. Y ahora, ¿qué países intentaron ayudar o quisieron darle apoyo a los judíos cuando estaba ocurriendo este suceso, esta Suceso atrocidad? histórico. Sí. Yo creo que todos los países aliados y los no aliados también, que eran países que eran invadidos, ayudaron a los judíos, ¿no? Eh, Francia ayudó a los judíos, Polonia ayudó a los judíos. Lo que pasa es que Polonia estaba invadida, pues. O sea, los países del eje, que eran Alemania, Japón e Italia, eran estos que traían la limpia, ¿no? Lo que es Italia y Alemania, pues habían invadido gran parte de Europa. Y yo creo que todos los países, tanto los aliados, que eran Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, eh, los aliados estuvieron, obviamente con los aliados se unieron otras naciones, ¿no? Pero pues tuvieron que liderar a Francia, etcétera, ¿no? Sí. Eh, yo creo que todas las naciones se unieron en apoyo a los judíos. De hecho, hubo una desbandada judía hacia México. Y es por eso que México tuvo muchos judíos llegando en los años finales de los 30, principios de los 40, así como hubo muchos españoles que llegaron después con lo de la guerra civil española. ¿Cuál era la causa de la aniquilación de tantas almas inocentes? Además de que ya nos contaste que Hitler tenía esta ideología, esta idea que entendió mal de Friedrich, pero a la vez como que le tenía otro tipo de odio para que realizara las actividades atroces. Mira, no sabría decir porque, bueno, a fin de cuentas, nadie pudiera decir a ciencia cierta qué pasaba dentro de la cabeza de Adolfo Hitler. Sin embargo, yo lo resumo, o sea, lo reduzco a la idea esta de la limpia y del exterminio. Él tenía un especial odio hacia los judíos que es una historia muy, muy larga que comienza 2000 años antes, en donde había distintos grupos de judíos, los originales arios eran aéreums, y los aéreums son los pueblos árabes, y los pueblos árabes tenían judíos. Entonces, mucho antes de que Jesucristo naciera, ¿sí?, ya había problemas entre dos tipos de judíos. Los judíos que eran árabes, ¿sí?, o como árabes, son pueblos árabes. Hubo un momento en donde los pueblos árabes primigenios, los primeros pueblos árabes, los primeros arios, ¿sí?, pues los primeros pueblos árabes tenían, había dos grupos, los que decidieron hacer billete y hacer, no sé, pues, trueque, y se hicieron codos, ya sabes, y otro grupo que decidieron enaltecer las bellas artes y la armonía y las ciencias y la tecnología, etcétera. La tecnología entendiéndose lo más avanzado de su época. Entonces hubo una separación de estos dos grupos antes de Jesucristo, y un grupo, el grupo del dinero se quedó en los países árabes, se quedaron en esa zona, en donde hoy existen Israel, los Emiratos Árabes, etcétera, Arabia Saudita, se quedaron ahí esos. Y los otros se fueron apestados, hicieron su propio éxodo y caminaron hacia el norte de Europa.
Y allá al fondo del norte de Europa se encontraron con un pueblo que se llamaban los germanos y se juntaron. Se juntaron los germanos y los arios y surgió el pueblo alemán. Entonces, miles de años después, seguían odiando a los que se quedaron con el billete. Imagínate. Pero qué horrible que pueda trascender milenios. Sí. Y la Entonces manera... había un odio. Nadie iba a poder saber nunca lo que pensó Adolfo Hitler, aunque en su obra Mein Kampf, que es mi obra, un libro de Adolfo Hitler, Mein Kampf, ahí habla mucho de su visión, ¿sí? Obviamente en esa visión no habla del exterminio, porque en el exterminio, si lo hubiera publicado el exterminio, pues no le hubieran dado ni siquiera el triunfo, ¿no? O sea, él no hubiera podido ser el Führer. Bueno, Entonces, se sabe que antes de que publicara el libro él estaba preso. de hecho, escribió algo estando preso, pero era preso político, o sea, no era, o sea, no lo habían detenido como, es una cosa difícil de explicar, ¿no? O sea, no sé, como te voy a decir, Nelson Mandela estuvo en prisión, pues. No, pues sí. El propio, ¿cómo se llama? El que fue presidente de Paraguay ahora, se me olvida su nombre, también estuvo en prisión. Hay muchos casos así. Bueno, entonces, ¿qué tanto tiempo tuvieron que estar los judíos bajo ese tipo de tratamiento que le daban los alemanes? ¿Cuánto tiempo se quedaban en los campos de concentración antes de que murieran o fueran ejecutados? Y en eso, ¿en qué año o en qué época dada fue que fueron liberados de tanto sufrimiento? Debe haber sido el 30 de abril de 1945, que fue el día que se quitó la vida Adolfo Hitler. Ese día es cuando deben de haber liberado todos los campos de concentración. Adolfo Hitler se había ido replegando hasta que quedó solo en su búnker que le quedaba, en lo último. Ya habían tomado Berlín, los aliados, etcétera, y ya habían estado liberando campos de concentración. Ojo, los alemanes, cuando todavía, o sea, de cuenta, los campos de concentración estaban activos. Cuando los campos de concentración estaban activos y los aliados iban avanzando hacia tomar Berlín, ¿sí? Estos tipos le echaron toda la carne al asador, literalmente hablando, y acabaron con todos los que pudieron. Con todos los que pudieron. Mentiría si te inventara un tiempo en el que se quedaban. Lo primero que hacían era que mataban a los ancianos y a los enfermos, creo eran los primeros que mataban, ancianos y enfermos. Y a las mujeres, a los hombres y a los niños que estuvieran en edad de trabajar, o que tuvieran condiciones físicas, los utilizaban y los utilizaban y los desgastaban hasta que no dieran más y entonces los aniquilaban. También a los niños los aniquilaban, ¿no? Entonces había que esconder a los niños. Entonces yo no sé, te digo, cuánto tiempo tendrían. Yo me imagino que eran meses, porque los alimentaban paupérrimamente y los desgastaban trabajando jornadas de 18 horas, 20 horas. Entonces se acababan. También es importante mencionar que a todos los llevaban engañados. Les decían que los iban a ayudar. Entonces los subían a los trenes de la muerte, y en los trenes de la muerte los subían como sardinas, los viajaban hasta Auschwitz y otros 3 campos de concentración, creo que eran 4 en total. No me acuerdo si eran más, honestamente no lo recuerdo con detalle, pero ya que llegaban ahí, los bajaban y según esto les iban a tomar lista. Entonces les quitaban todas sus ropas, les quitaban todas sus pertenencias, les quitaban si tenían un diente de oro, su reloj, lo que tuviera, lo iban separando, y según esto les apuntaban, sí, esto es tuyo, va hasta el final. Y entonces los llevaban a bañar. Y entonces en las regaderas los metían,
no había regadero, no salía agua, salía monóxido de carbono. Encendían unos motores grandes de diésel y les metían monóxido de carbono y los mataban asfixiados. Y al final, un doctor que se llamó el doctor Joseph Mengele, se dio cuenta de que con todos los muertos podía extraerles la grasa y hacer jabón. Ay, no. Entonces hacía jabón con la grasa de los cuerpos humanos. Y me pongo a leer lo que dice, esta es una pieza de jabón original hecha con grasa del cuerpo humano. No, ahí me salí llorando. No lo podía creer. Entonces, más o menos así las cosas. Pues perfecto. Es toda la información que necesitábamos preguntarte y ahí a recoger toda esa información que nos diste para ya concluir con esta gran entrevista que nos diste. Muchísimas gracias, nos acabas de ayudar muchísimo. Muchísimas gracias por eso. Cuenta conmigo siempre, ya saben. Espero que de algo sirva mi cultura general. Muchísimas gracias, nos va a servir de mucha utilidad. Bastante. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chao. Chao.